¿Cómo vivir la vida cristiana? El texto bíblico de Primera de Pedro, el capítulo 3, versículo 15 dice: más bien honren en su corazón a Cristo como Señor. Estén siempre preparados para responder a todo el que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes. Yo les decía que solamente el 10% de las personas que vienen a la iglesia son los que tienen ese privilegio de evangelizar. El otro 90% que viene a la iglesia, hay algunas razones por las cuales no están haciendo esa misión que Dios nos encargó. Una puede ser que no saben cómo hacerlo. Eso es una realidad. Yo no sé cómo evangelizar a otra persona. Número dos, hay un que me importismo para con las personas. Esa labor solamente es para la iglesia y para los ancianos, así que no me importa. Puede ser también una razón. Una tercera razón es porque a veces nosotros estamos viviendo una vida de pecado que nos impide acercarnos a la persona a compartir de Dios. Esa es una tercera razón. Y hay otras razones más por las cuales nosotros no estamos haciendo esa labor de evangelismo. Pero dice el texto bíblico que estamos leyendo que todos nosotros debemos estar preparados. Preparados, esta es la palabra importante de esta mañana, preparados para responder a todo aquel que pida razón de la esperanza. ¿Cuál es la esperanza? Jesucristo. Nosotros tenemos que ser capacitados para responder acerca de la esperanza que nosotros tenemos en Cristo Jesús. Y nosotros tenemos la oportunidad de hacerlo en cualquier momento. Ahora mismo yo venía en un Uber, desde el hotel donde estoy hasta acá. Salir del centro es un problema, hermano, ¿sabe? Es increíble, no podía salir, me demoré como más de media hora para tomar el Uber, para venir a la iglesia. Y yo decía, ay Dios mío, ojalá que llegue. Pero la persona que venía en el Uber y que finalmente me trajo, era una persona mayor, una persona adulta, que tenía el volumen en el radio y estaba escuchando rock. Una persona adulta escuchando rock. Yo digo, wow, parece que los jóvenes nomás son los que escuchan rock. No, pero era una persona adulta y yo le pregunto a esta persona y le digo, ¿a usted le gusta el rock? Me dice, sí, porque toda mi vida he sido rockero, dice. Entonces se presentó la oportunidad de conversar. Y le digo, ¿y le gusta qué tipo de música adicional a esta? No, la música mexicana no me gusta. Y siendo mexicano, digo, ¿por qué? Si es la más linda, todo el mundo quiere escuchar música mexicana. A mí me encanta la música mexicana. Y comenzamos a conversar. Y ya en la confianza de lo que estábamos los dos, me dice, ¿y usted? Me parece que usted no es de aquí. Le digo, no, yo no soy de acá, yo vengo de visita, hago una actividad. Y me dio la oportunidad de decirle qué es lo que estoy haciendo y a qué venía aquí a la iglesia. Me dice, qué interesante. Y algo que fue así un clic, una oportunidad que Dios nos da a cada uno de nosotros, es que cuando veníamos por la avenida Reforma, se llama, venían caminando una cantidad de personas que iban y dirigiéndose, me parece, ¿a dónde? A la Basílica. Y interesante mirar que personas en silla de ruedas iban allá, personas estaban cargando imágenes y caminaban, y era un montón de gente, es un montón de gente que está caminando. Y yo le pregunto, ¿y qué es lo que están haciendo estas personas? Y esa fue la oportunidad para compartir del mensaje de Dios a esta persona. Mire, nosotros tenemos oportunidades en cualquier parte, en el camión, en el metro, cuando vamos a comprar las cosas en el mercado, en cualquier lugar, nosotros tenemos la oportunidad de compartir el mensaje de Dios a las personas. Pero para compartirlo, nosotros tenemos que estar, ¿qué? Preparados para esto. Preparados para esto. Las herramientas correctas para poder hacerlo. La estrategia ideal para poder en ese momento responder a la situación que pasa.
Obviamente tendremos dificultades, tendremos problemas, sin duda alguna, pero muchos de nosotros a veces nos da un poco de temor hacerlo. Porque no podemos, porque ¿qué me va a decir esa persona? Y dejamos de hacerlo. Cada cristiano, cada uno de nosotros, somos responsables de llevar una vida que glorifique a Dios y lleve a otros hacia Él. Entonces, debemos empezar por nosotros mismos. Debemos de autoanalizar nosotros mismos cómo está nuestra vida personal, cómo está nuestra relación con Dios, cómo nos encontramos frente a una realidad como esta, cómo podemos compartirlo a otros si yo mismo estoy llevando una vida desordenada. ¿Cómo puedo hacer esto? Entonces tenemos que analizarnos nosotros mismos, porque como cristianos debemos de responder a esa realidad. ¿Cómo le puedo hacer? ¿Dónde puedo empezar? ¿Qué implicaciones tiene ser un embajador de Cristo? Recuerde lo que Pablo nos dice, que nosotros somos embajadores de Cristo. ¿Y quién es un embajador? Sencillamente un embajador es un representante. Así como hay un representante, un embajador de la nación de México, nosotros somos representantes de Cristo aquí en la tierra. Y como embajadores, nosotros tenemos que llevar una vida que glorifique a Dios. Para eso nosotros tenemos que echar mano, obviamente, ¿de qué? Del instrumento más importante para nosotros, que es la palabra de Dios. La palabra de Dios, hermano. Dicen los expertos que todas las personas que escuchan la palabra de Dios apenas retienen el 10% de lo que escuchan. Eso quiere decir, hermano, que el tiempo que su pastor predica aquí en la iglesia, 30, una hora y media, la que sea, solamente el 10% de lo que usted escuchó es lo que usted va a retener. El 90% no. Por eso dice el texto bíblico, así que la fe viene como resultado, dice Romanos capítulo 10, de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Solamente, según los expertos, dicen que el 10% de lo que escuchamos retenemos. Pero podemos ver que tenemos necesidad de leer la palabra de Dios también. Y déjeme darle un dato no tan feliz. Las investigaciones han dicho que en las iglesias evangélicas de América Latina y de México estamos dejando de leer la Biblia. Tenemos una superabundancia de Biblias. Biblias para todos los colores y todos los sabores, todas las edades. Tenemos la Biblia en el celular, todas, absolutamente todos tenemos esto. Pero mientras más tenemos, menos estamos leyendo la Biblia. Dice una estadística que 900 personas por día, escuche bien esto, 900 personas por día dejan de leer la Biblia en la iglesia evangélica de América Latina. Y eso a mí en lo personal me da mucha tristeza como encargado de la traducción y la distribución de la Biblia en todo el continente. Necesitamos regresar a leer la Biblia. ¿Y sabe qué más me voy a atrever a decir? Yo sé que aquí no pasa esto, pero necesitamos traer al púlpito la Biblia también. Necesitamos leer la Biblia en el púlpito, que no lo estamos haciendo. Entonces, si queremos tomarnos de la mano de Dios, no solamente tenemos que oír, tenemos que leer la palabra de Dios. Y cuando leemos, dicen los estudiosos, que retenemos apenas el 25% de lo que leemos, retenemos en nuestra vida.
Solo el 25%. También necesitamos, por supuesto, aparte de oír, aparte de leer, necesitamos estudiar la palabra de Dios. Y yo sé que esta iglesia es una iglesia que estudia la palabra de Dios. Gloria a Dios por eso. Estudiar la palabra de Dios. Un texto bíblico dice en Proverbios, el capítulo 2, versículo 1: Hijo mío, si haces tuyas mis palabras y atesoras mis mandamientos, si tu oído inclinas hacia la sabiduría y de corazón te entregas a la inteligencia, si llamas a la inteligencia y pides discernimiento, si la buscas como la plata, como a un tesoro escondido, entonces comprenderás el temor del Señor y hallarás el conocimiento de Dios. Nosotros tenemos que atesorar el estudio de la palabra de Dios como esa plata, como ese tesoro precioso que nos invita cuando le abrimos el texto bíblico a saber qué es lo que Dios quiere decirnos a nuestra vida. Tenemos que estudiar la palabra de Dios. No tenemos que dejar de hacerlo todo el tiempo. Y dicen los estudiosos que cuando estudiamos la palabra de Dios, el 50% de lo que estudiamos lo retenemos en nuestra vida. Cuarto, no solamente necesitamos oír, no solamente necesitamos leer, no solamente necesitamos estudiar, tenemos que memorizar la palabra de Dios. Memorizar la palabra de Dios. Mire, nosotros necesitamos memorizar las Escrituras. Ese es un ejercicio muy especial. Y estoy totalmente seguro que cuando hay algún tipo de aflicción o problema, viene a nuestra mente el texto bíblico, ¿verdad, hermano? Y ahí es cuando Dios actúa en nuestra vida. Dice los estudiosos que cuando memorizamos la palabra de Dios, el 100% de lo que memorizamos retenemos y lo hacemos como nuestro. Y finalmente, número 5, necesitamos nosotros meditar en la palabra de Dios. No solamente oír, no solamente leer, no solamente estudiar, no solamente memorizar, pero sí meditar en la palabra de Dios. Josué 1:8 dice: recita siempre el libro de la ley y medita en él de día y de noche. Cuando dice de día y de noche, no dice a las 5 y a las 9 de la noche, no. La expresión día y noche es todo el día. Cumple con cuidado todo lo que en él está escrito. Cúmplelo con cuidado. Así, ¿qué dice? Prosperarás y tendrás éxito. Yo escucho muchas iglesias acerca de la prosperidad y yo les repito siempre el versículo de Josué 1:8. Esa es la prosperidad. La prosperidad es meditar en la palabra de Dios de día y de noche, cumplir con todo lo que está escrito en esta palabra, y entonces voy a tener prosperidad. Antes no voy a tener prosperidad. Y voy a tener mucho éxito en mi vida personal y en mi vida espiritual. Así que nosotros como hijos de Dios tenemos que estar preparados para presentar el mensaje de salvación. Y el mejor ejemplo que nosotros podemos tener de esta historia es la historia de Felipe. ¿Usted se acuerda de Felipe en Hechos del capítulo 8, donde se encuentra la historia de Felipe, uno de los discípulos del Señor Jesús? Y en esa historia de Felipe dice que un eunuco había ido a adorar a Jerusalén y regresando a su tierra había comprado un rollo y venía leyendo el rollo, y ese rollo estaba ahí, el libro de Isaías, y mientras estaba leyendo, dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo, escuche, Espíritu Santo le pide a Felipe que se acerque a él. El Espíritu Santo. Entonces podemos ver claramente la acción del Espíritu Santo en la vida de la persona. Usted y yo, que hemos aceptado a Jesucristo en el corazón
el Espíritu Santo de Dios vive en nosotros. Él está en nuestra vida. Y Él nos va a orientar, y Él nos va a hablar, y Él nos va a decir cómo, cuándo y dónde vamos a presentar el mensaje de salvación y de Jesucristo. Lo que hizo en este capítulo 8 de Hechos, Felipe, fue lo que se llama la interacción de la Biblia. Porque la traducción y la distribución de la Biblia no sería igual si no interactuamos con la Biblia, si no sabemos lo que está pasando con la Biblia. Entonces, ¿qué es lo que hace Felipe? Tenemos que ver algunas características de este hombre, porque cada uno de nosotros, así también como somos Andrés, que vamos a buscar al perdido, también somos Felipes. Y Felipe, una de las características especiales de Felipe es que la presencia de Dios estaba en la vida de este hombre. La vida de Felipe daba testimonio de Cristo. Él fue elegido como obrero de la iglesia primitiva debido a su carácter. Y usted lo puede leer en Hechos capítulo 6. Ahí fue cuando fue elegido Felipe, por su carácter. Una vida buena no solo glorifica a Dios, sino que es un testimonio poderoso ante el mundo. Nuestras vidas deben demostrar que conocemos a Jesús. Esa es una de las características de Felipe. Y usted y yo somos Felipes. La presencia de Dios en la vida de la persona, el carácter de la persona gobernada por la presencia del Espíritu Santo de Dios. Otra de las características de Felipe es el Espíritu de Dios estaba en la vida de Felipe. El Espíritu Santo tuvo una función vital en la vida y en el ministerio de Felipe. Era un hombre de carácter, era un hombre amante de Dios. Era un hombre que daba testimonio de lo que está de Jesucristo. Pero el Espíritu Santo hacía una parte fundamental en la vida de este hombre. Por eso dice, el Espíritu le dijo a Felipe, en Hechos, le dijo, acércate y júntate a ese carro. El Espíritu Santo es nuestro maestro, es nuestro guía y es el que hace atractiva nuestra vida. Qué interesante esto me gusta mucho. No nos hace a nosotros tristes, nos hace alegres, porque el Espíritu Santo vive en nosotros. Otra de las características de Felipe es que él tenía conocimiento de la palabra de Dios. Esa es una característica especial. Por eso la memorización, por eso la meditación, por eso el estudio de la palabra de Dios. No solo oír, sino leer, sino estudiar, meditar en la palabra de Dios. Observa el papel importante que desempeña la palabra de Dios, la escritura, en este texto. Este funcionario etíope estaba leyendo el libro de Isaías y dice que llegó un momento en que dejó de leer el texto porque no entendía lo que estaba leyendo. Y ese texto estaba hablando proféticamente sobre la crucifixión de Jesús. Y entonces Felipe hace lo que la traducción y lo que la distribución de la Biblia no lo puede hacer. Es interactuar con la persona, con la palabra de Dios y enseñarle. Dice que la distancia entre Jerusalén y el lugar donde iba este eunuco era aproximadamente de unos 80 kilómetros. Ese tiempo Felipe tuvo la oportunidad de compartirle del amor de Dios a esta persona, a tal punto que dijo, aquí hay agua, ¿será que yo puedo bautizarme? Y ese momento fue bautizado el hombre. Y Felipe desapareció. Eso dice el texto de la palabra de Dios. Conocer la palabra de Dios, la presencia de la palabra de Dios en la vida de la persona, la presencia del Espíritu Santo en la vida de la persona, el conocimiento de la palabra de Dios. Y número 4,
el poder de Dios, la soberanía de Dios. Dios tiene el poder para ayudarnos en las circunstancias difíciles. Dios tiene el poder para poder ayudarnos en los momentos complicados de nuestra vida. Hay un factor en esta historia que es la soberanía de Dios, la preciosa soberanía de Dios. Dios se aseguró que este funcionario tuviera una copia de Isaías y que Felipe estuviera ahí en el momento preciso para explicar ese pasaje. Dios no solo prepara este tipo de detalles, Él habilita a las personas ordinarias para hacer cosas extraordinarias. Usted y yo somos personas ordinarias, pero que en las manos de Dios somos personas extraordinarias. La vida de Felipe es la vida que cada uno de nosotros debe de tener. La vida de Felipe es la vida que ama a Dios, que está comprometido con Dios, que conoce la palabra de Dios y que el Espíritu Santo de Dios vive en la vida de esa persona. Jeremías en el capítulo 1, el versículo 6 al 9, dice: y yo le respondí: ay, Señor mi Dios, soy muy joven, decía Jeremías, y no sé hablar. Pero el Señor me dijo: no digas soy muy joven, porque vas a ir a donde quiera que yo te envíe y vas a decir todo lo que yo te ordene. No le temas a nadie, que yo estoy contigo para librarte, lo afirma el Señor. Luego extendió el Señor la mano y tocándome la boca me dijo: he puesto en tu boca mis palabras. Eso hizo Dios con Jeremías y eso puede hacer Dios esta mañana contigo también. La vida que llevamos debe ser una vida llena del Espíritu Santo de Dios, una vida consagrada a Dios. Pero por supuesto, vamos a tener en el camino conflictos. Por supuesto que vamos a tener problemas. Nadie nos dijo que la vida cristiana era color de rosa. Si alguien le predicó de esta manera, está equivocado totalmente. Yo recuerdo que cuando llegué a conocer a Cristo en mi corazón, a la edad de 18 años, hace algún tiempo atrás, fui destituido de mi casa. Mis padres no querían reconocerme. Mis hermanos me dijeron: ya no eres mi hermano más, porque te has vuelto evangélico. Solamente porque conocí a Jesús en mi corazón, porque dejé de hacer las cosas que estaba haciendo antes, porque ya no hablaba malas palabras, porque ya no me metía cosas que eran dañinas a mi cuerpo. Solamente por eso ya no soy miembro de la familia. Yo creo que más bien deberíamos darle gracias a Dios que ha pasado eso en la vida de la persona. Pero cada uno de nosotros, hermano, cada uno de nosotros hemos tenido dificultades, hemos tenido problemas, hemos sido desechados, pero el Espíritu Santo de Dios estaba ahí para librarnos, para ayudarnos, para cuidarnos, para protegernos. Una vida llena del Espíritu Santo. Cuando Jesucristo está en el centro de nuestra vida, Él nos guía, nos da sabiduría, nos da fortaleza, nos da paz, nos da gozo. Y al encontrarnos fielmente con Él mediante su palabra y la oración, Él reacomoda nuestras prioridades y nos ayuda a vivir una vida totalmente equilibrada. Probablemente en esta mañana Dios ha hablado a su corazón. Y quizás usted en esta mañana ha dicho: me han dado en todo lo que realmente estoy pasando. Yo creo que es necesario e importante, querido hermano, que podamos regresar a Dios. Es necesario que nosotros tomemos cuenta de nuestra vida. Y quizás esa es una de las razones por las cuales no estamos haciendo evangelismo, porque estamos llevando una vida que no le agrada a Dios. Y en esta mañana yo le pido en el nombre del Señor Jesús, que si usted está viviendo una vida de esta manera, usted pueda arrepentirse, porque Dios es amoroso, Dios le ama y Dios quiere un futuro
prominente para usted. Y si esto ha pasado en estos momentos, leyendo la Escritura, y si nosotros queremos tener comunión con Dios, con Jesucristo, dar testimonio a otras personas, nosotros tenemos que llevar una vida que agrade a Dios, tener el carácter de Jesucristo, ser llenos del Espíritu Santo. Porque si nosotros no somos de esa manera, no podemos ser embajadores de Cristo. Ahora viene una segunda parte muy interesante, muy preciosa, que es cómo compartir la vida cristiana. Y cuando hablamos de cómo compartir la vida cristiana, siempre nos acordamos de Primera de Pedro, el capítulo 3, versículo 15, cuando dice en el texto que debemos estar siempre preparados para responder a todo el que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes. Primera de Pedro, el capítulo 3, versículo 15. Todos hemos visto algún momento, o hemos escuchado por lo menos, la historia del Titanic, ¿verdad? Ese barco enorme, invencible, que los hombres construyeron y que se atrevieron a decir que nunca podría ser destruido este barco, el Titanic. Pero cuando un iceberg atravesó el casco de este barco, comenzó a hundirse. Y hay una pregunta interesante que nos hacemos los que hemos visto y hemos experimentado la película esta. ¿Por qué murieron más de 1,517 personas en este barco? Un barco invencible. ¿Acaso no había botes salvavidas? Al contrario, dicen que había suficientes botes salvavidas para todas las personas que estaban en ese barco. Pero sin embargo, murieron 1,517 personas. La pregunta es, ¿por qué murieron estas personas? ¿Sabe por qué? Porque aquellos quienes estaban en los botes salvavidas, que eran pocos, no quisieron regresar a rescatarles a esas personas. Los botes salvavidas, aquellos quienes han estado o han tenido la oportunidad de estar en un crucero, los botes salvavidas tienen capacidad de hasta 40, 50 personas. Pero estas personas que estaban aventajadas en los botes, escuchaban los gritos de esas personas que les ayuden, que vengan, que les rescaten. Y estas personas simplemente no regresaron a rescatarles. Ese fue el problema. Ahora, yo quisiera preguntarles a ustedes, ¿cuál es el propósito del bote salvavidas? ¿Cuál es el propósito del bote salvavidas? Rescatar. ¿Rescatar qué? Vidas. Ese es el propósito, ¿verdad? Ahora, nosotros, en nuestro contexto de evangelismo, ¿cómo podemos ser nosotros rescatistas espirituales de Jesucristo? Porque afuera la gente se está ahogando, afuera la gente se está perdiendo. Los jóvenes están dedicados a la droga, el alcohol, el robo. Los niños están usados como fórmula de prostitución. Se están ahogando, se están muriendo. Y nosotros estamos muy tranquilos arriba del bote salvavidas porque ya tenemos a Cristo en nuestro corazón. Ya sabemos que llegaremos al cielo si así Dios lo quiere. Si esta noche viene por mí, yo me voy al cielo, estoy totalmente seguro de eso. Pero hay gente afuera que se está yendo al infierno. Hay gente afuera que está queriendo conocer a Dios, pero no hay nadie quien vaya a rescatar a esa persona. Entonces nosotros, usted y yo, debemos de convertirnos en un rescatista espiritual de Jesucristo. ¿Cómo lo hacemos? Su propia vida es una parte importante de su testimonio. Gánese el derecho a ser escuchado
y prestar sinceramente atención a aquellos quienes necesitan. Usted está presentando a la persona de Jesucristo a esas personas. Usted está presentando el amor de Dios a las personas. Tenemos que hablarles con sencillez de corazón. Esas personas también Dios les ama y quiere que vengan a sus pies. Hay unas recomendaciones especiales para esto, pero hay algunos métodos para compartir el mensaje de salvación. Ya hemos visto que el primer método, por supuesto, es orar, ¿verdad? Cuando hemos escrito estos nombres, hemos orado y por fe sabemos que Dios va a obrar en estas personas. Pero también el Señor nos ha dado el privilegio de escucharles a las personas. Toda persona tiene una historia. Usted tiene su historia, yo tengo mi historia. Esas personas afuera también tienen su historia. Nosotros tenemos que escuchar la historia de ellos. Y escuchando la historia de ellos, entonces nos da el privilegio de compartirles nuestra historia. Uno de los métodos de evangelismo usados poderosamente por la Asociación Evangelística Billy Graham es lo que se llama las 3 historias. Y ustedes lo van a ver o lo van a mirar o lo van a revisar a través de este libro que tienen en sus manos. 3 historias. ¿Cuáles son esas 3 historias? La primera es la historia de mi amigo o la historia de mi familiar, de mi esposa, de mi esposo, de mi hijo. La historia de mi amigo, mi compañero de trabajo. Esa es la historia. Hay una historia alrededor de eso. Hay una situación especial que está pasando esta persona. Nosotros tenemos que escuchar a esas personas. Las puertas abiertas aparecen frecuentemente con las necesidades de las personas. Las personas se sienten solas, están decepcionadas de las relaciones, están lo que hoy en día es la enfermedad más grande que tienen los seres humanos, que es el estrés. El 86% de las personas dicen que han estado estresados en cualquier momento de su vida. Tienen una vida sin sentido. La pregunta número 1 que se hacen es: ¿cuál es el significado de la vida? Una de las preguntas que esta generación de jóvenes se está haciendo es: ¿quién soy yo? Es la falta de identidad que tienen en Cristo. Por eso hay muchas desviaciones, no tienen identidad. Los jóvenes hoy en día son faltos de identidad. Y un hijo de Dios tiene que tener una identidad en Cristo. Tiene que saber que Dios vive en su vida y en su corazón y que es un agente de cambio para la sociedad. El dolor del pasado. Muchas personas tienen dolores que tienen del pasado, que vienen trayendo fuertemente a su vida. Tienen un tremendo sentido de culpa. Mentes, vidas quebrantadas. Tienen lados oscuros. Gentes que tienen lados oscuros. Gentes que no se han podido restablecer de la pandemia. Todos hemos vivido esto, nos han encerrado. El COVID ha venido a descubrirnos como iglesia. Un pastor amigo en la ciudad donde yo nací tenía alrededor de 1,500 personas que venían a la iglesia. Llegó la pandemia y desaparecieron. Llegaron 100 después de la pandemia. ¿Qué pasó con el resto? La pandemia nos vino a descubrir que solamente lo que estábamos haciendo era un show, nada más. Entonces esas personas tienen un vacío en su corazón. Ustedes se preguntan por qué los que venían a esta iglesia no han venido, porque están muy cómodos, hermano. El Zoom les acomodó. Esas personas necesitan de Dios. Necesitamos nosotros escuchar a estas personas porque tienen muchos dolores. Y cuando escuchamos a estas personas, cuando tenemos esa paciencia de saber qué es lo que les está pasando, entonces nos identificamos con esa persona y contamos nuestra historia. Primero es
la historia de la persona, escucharle, ser sensible a su voz, entender lo que le está sucediendo, para entonces yo contarle mi historia. ¿Cuál es mi historia? ¿Qué necesidad está sintiendo esta persona? Para presentar el mensaje de salvación de una manera correcta, de una manera sencilla. ¿Qué diferencia hace Jesús con esa necesidad? ¿Cómo puedo presentar legítimamente a Jesucristo a esta persona? ¿Qué historia de fe tengo que muestre lo que Jesús puede hacer con esa necesidad de esa persona? Cada uno de nosotros tenemos una historia. A mí me gusta mucho presentar el Evangelio a través del deporte, porque en mi vida juvenil yo jugué mucho fútbol. Yo tuve el privilegio de en mi país ser uno de los jóvenes que jugó en la profesional de mi país. Y no quiero hablar de fútbol ahora pero a mí me gusta. Y cada vez que yo tengo la oportunidad de hablar de fútbol, ahora es la oportunidad de hablar de fútbol. Estamos en el Mundial, México no pasó, qué pena. Pero mucha gente está triste por eso, decepcionada por eso. Mire, yo llegué el día viernes a la Ciudad de México y he tomado 4 o 5 Ubers. Y de los 4 o 5 Ubers, todos están decepcionados de la selección mexicana. Y ahí es la oportunidad que yo tengo de hablarles de Dios. Y les digo, yo jugué fútbol, yo sé lo que significa estar ahí en el campo de juego. Escuchar a la gente. Yo tengo mi historia. Tengo mi historia de joven, cuando comparto con los jóvenes la palabra de Dios. Yo tengo mi historia también, que están pasando. Y entonces los jóvenes se identifican y tengo el privilegio de conversarles de Dios, decirles que Dios les ama, que Él está presto a tu necesidad y que Él quiere que vengas a Él. Que contarle mi historia. Y finalmente tenemos que contar la historia más grande, que es la historia de Dios. Cuando nosotros escuchamos a la persona, sabemos la necesidad, compartimos nuestra historia a esa persona, es el momento entonces de compartirles la gran historia. ¿Cuál es la gran historia? El plan que Dios tiene para cada uno de esas personas. Y el hermano nos ha dicho muy bien los versículos. Juan 3:16 es el versículo clave para compartir a esas personas. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su propio Hijo para que pueda morir en una cruz por nosotros. Tenemos un problema. Nosotros estamos separados de Dios. Hay una separación enorme entre Dios y el hombre. Porque todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero hay un remedio, y el remedio es la cruz. Jesucristo vino a morir por nosotros en esa cruz, a darnos salvación, a darnos vida eterna. Tanto amó Dios que nos ha dado el privilegio de poder ser sus hijos. Pero ese puente que Él nos está colocando entre Dios y el hombre, que es la cruz, necesita una respuesta. Y la respuesta no es una respuesta religiosa. Y la respuesta no es caminar a un santuario llevando cosas atrás. Esa no es la respuesta. La respuesta es abrir el corazón y recibir a Jesucristo como el Hijo de Dios. Esa es la respuesta. Para que nosotros podamos caminar de un lugar en el cual nos encontramos en tinieblas a un lugar de vida que es Dios, tenemos que caminar a través de la sangre de Jesucristo. Y caminando a través de la sangre de Jesucristo, recibimos el perdón de Dios. Y entonces somos declarados hijos de Dios. Sencillo. Así es la forma de cómo nosotros podemos predicar
en 2 minutos a una persona de Jesucristo, escuchándole su historia, hablándole de mi historia y hablándole de la gran historia que es la historia de Cristo. Ese es un método muy especial que nosotros podemos compartir. Otro método muy importante es también lo que nosotros le llamamos el puente a la vida, que es lo que hemos estado hablando. El hombre y Dios. Dios te ama, tanto te amó Dios, pero en ese puente a veces nosotros no queremos renunciar a esa situación difícil. Es muy duro renunciar a esas tradiciones. Llegar a una persona tan religiosa es muy duro que salga de ese problema, pero Dios puede hacerlo. Dios puede hacerlo. Como yo les decía en mi testimonio, yo conocí a Jesucristo a la edad de 18 años y cuando llegué a mi casa no me querían para nada por ser evangélico. Pero yo demostré que Jesús puede cambiar la vida de las personas y la primera que llegó a los pies de Cristo fue mi mamá. Mi madre era una persona religiosa, yo creo que más religiosa que todos los mexicanos. Ella tenía un altar tremendo con toda una cantidad de esfinges, figuras y vainas ahí. Y tenía en su cuarto. Cuando ella entendió el mensaje de salvación, ella vino un día y sacó todo lo que estaba ahí y lo tiró a la basura. Y mi papá miró todo eso. Y como mi papá también era religioso, ese momento quería divorciarse de mi mamá. Increíble. Pero eso es lo que hace Dios en la vida de la persona, cuando impacta la vida de la persona. Se deshace de todas esas cosas y no importa lo que venga, porque Dios va a obrar en esa familia. Hoy en día, la mayoría de mi familia ha llegado a los pies de Cristo por ese testimonio. Incluso uno de mis hermanos es pastor en la iglesia en California. Es una historia tremenda, no los voy a contar ahora, pero Dios actúa poderosamente cuando somos representantes de Él, cuando somos embajadores de Él y cuando escuchamos a la persona y cuando presentamos nuestro testimonio y cuando contamos la gran historia de Dios. No por ser religioso te vas a ir por supuesto al cielo. Y uno lo puede hacer de una manera muy fácil. Hay una guía para construir tu historia de fe. Primero, cuando das un testimonio a una persona, debes hacerlo de una manera sencilla, pero de una manera poderosa. ¿Cómo fue tu vida antes de conocer a Cristo? Y vincula con la necesidad de esa persona. ¿Cómo comenzaste tu relación con Cristo? ¿Cómo fue ese encuentro con Cristo y cómo fue que seguiste adelante con Cristo? ¿Y cómo es tu vida después de conocer a Cristo? ¿Cómo es tu relación con Cristo? ¿Cuál fue la diferencia que Él hizo en ti y en tu vida? Esa es una guía importante para alguien que quiere compartir a Cristo a otra persona. Su vida antes de conocer a Cristo, cómo comenzó esa relación con Él y cómo es ahora. Sencillo, unos pasos muy sencillos de cómo conocer y cómo presentar el mensaje de salvación. La gente está necesitada de Dios. La gente hoy en día necesita a Dios. Las situaciones y los problemas que estamos pasando es el momento de presentar el mensaje de salvación a las personas. Hoy mismo es el momento de hacerlo. Yo estoy seguro que estoy animando y alimentando a que usted sea un rescatista espiritual. Estoy animando a que usted hoy mismo pueda llegar y compartir de Cristo a otra persona. Con estas estrategias muy sencillas que le hemos compartido en este momento. Pero ahí no queda todo. Esas personas a las cuales usted comparte de Dios, esas personas a las cuales han recibido el mensaje de Dios, esas personas a las cuales han abierto su corazón a Dios, necesitan un seguimiento, necesita ser discipulada,
necesita seguir caminando en los caminos de Dios. Porque usted no me va a dejar mentir que cuando conoció a Cristo en el corazón, inmediatamente llegaron los problemas, inmediatamente llegaron las dificultades y ya no queríamos seguir adelante, ¿verdad? Pero ahí es cuando tenemos el carácter de Cristo para seguir adelante. Y ese es el cuidado y el seguimiento que nosotros debemos hacerlo a estas personas que nosotros les hemos compartido de Dios. No podemos dejar a estas personas solas. Y entonces viene ahora lo que se llama es el seguimiento. El seguimiento, esto es muy importante. ¿Y ahora qué? Después de haber la persona llegado a Cristo, ¿y ahora qué hago? Son como niños recién nacidos. Son personas que necesitan cuidado. Son personas que necesitan compañía, acompañamiento. Son personas que necesitan guía, personas que necesitan dirección. La definición de seguimiento es esta. Es el proceso, querido hermano, de dar atención continua a los nuevos creyentes hasta que se encuentren establecidos en la iglesia. Ese es el seguimiento. La función nuestra como hijos de Dios no culmina cuando la persona llega a Cristo. Recién empieza, hermano. Esa es la buena noticia. Recién empieza. Porque tenemos que darle cuidado y seguimiento. El nuevo creyente necesita establecerse dentro de la iglesia local. Descubran de qué manera pueden servir. Yo recuerdo que cuando llegué a la iglesia por primera vez, yo quería servir al Señor. Yo quería obsequiar la palabra de Dios a otros. Ese primer amor que habla la Biblia es un amor desinteresado, arriesgado incluso. ¿De qué manera puede servir la persona en la iglesia? Hay que ayudarles a desarrollar todo el potencial que vienen trayendo para el Señor Jesucristo, para que puedan edificar la iglesia de Cristo. Esa es la definición de seguimiento, hermano. Es una persona nueva que tiene que establecerse, hacerle un seguimiento, que puedan descubrir sus habilidades y sus dones espirituales para el servicio de la iglesia y que puedan ser de edificación para la iglesia. Hay algunas estrategias y la mejor estrategia que nosotros podemos ver del seguimiento es la estrategia que nos dejó el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, en el Nuevo Testamento, en todas sus cartas, él nos dejó una estrategia de seguimiento. Número 1, Pablo se dio a sí mismo. En 1 Tesalonicenses, el versículo 2:8 dice: así nosotros, por el cariño que les tenemos, nos deleitamos en compartir con ustedes no solo el evangelio de Dios, sino también nuestra vida. Tanto llegamos a quererlos, dice el apóstol Pablo. Pablo se dio a sí mismo. Pablo estuvo con ellos todo el tiempo. Esa es una estrategia especial que Pablo dejó. Pablo oraba permanentemente por ellos. 1 Tesalonicenses capítulo 3 verso 10. Día y noche, dice Pablo, le suplicamos que nos permita verlos de nuevo para suplir lo que le falta a su fe. Todo el tiempo Pablo estaba orando por esas personas. La mejor estrategia que nosotros podemos tener en este seguimiento es lo que Pablo hacía. Lo primero que hacía Pablo, él se daba a sí mismo. Estaba todo el tiempo con la persona, apoyándole, ayudándole, enseñándole, orando por esa persona. Tercero, Pablo, si no podía, enviaba a otros. 1 Tesalonicenses capítulo 3, versículo 2. Así que les enviamos a Timoteo, dice Pablo, porque él no podía ir. Usted también puede tener personas, hermanos, que quizá usted no pueda ir a esa persona, pero tiene a otra persona que le ayude, a otro que esté en el mismo sentir para que pueda acompañarle y pueda guiarle.
hermano nuestro y colaborador del Evangelio de Cristo, con el fin de afianzarlos y animarlos en la fe. Esa es la idea. La idea del nuevo creyente es seguirle apoyando y ayudándole. Crear un grupo en donde él se sienta, una atmósfera en donde pueda seguir creciendo en la fe, en el conocimiento de Dios. Y Pablo les escribía cartas. Hoy en día nosotros tenemos esto: un mensaje de texto, un WhatsApp, un correo electrónico, todos los días a esa persona. Dios te ama, Dios quiere que sigas adelante, Él está contigo. Un versículo bíblico, enviarle a través de un mensaje. Pablo enviaba cartas. En ese tiempo había cartas, y las cartas se leían desde el púlpito a toda la congregación. Según de Corintios capítulo 2 versículo 9 dice: con este propósito les escribo, mire, para ver si pasan la prueba de la completa obediencia. Él estaba preocupado por la vida de las personas. En todas las iglesias Pablo les escribía cartas. Y lo que mejor hacía Pablo es anhelaba regresar a estar con ellos. Hechos capítulo 15 versículo 36, la estrategia de Pablo, la finalmente estrategia, dice: algún tiempo después Pablo le dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los creyentes en todas las ciudades en donde hemos anunciado la palabra del Señor y veamos cómo están. La estrategia de Pablo era regresar personalmente a verles, no dejarles abandonados, no dejarles a su suerte, regresar a verles. Por eso Pablo le decía: volvamos a visitarles. Hay que seguir, hay que buscarles, hay que ir a verles. Algunos de ellos quizás se desvíen por un momento. Necesitamos rescatarlos, necesitamos ir a verlos para poder animarles para seguir adelante. Todos los creyentes, los nuevos creyentes, necesitan alimentación, necesitan discipulado. Muchos de los que estamos aquí hemos tenido hijos, y mucho más de esto saben nuestras hermanas. El niño pequeño necesita leche para seguir creciendo. El nuevo creyente también necesita la leche espiritual que habla en Primera de Pedro capítulo 2 versículo 2. Deseen con ansias la leche pura de la palabra, como niños recién nacidos, así por medio de ella crecerán para su salvación. Los nuevos creyentes necesitan alimentación, necesitan ser parte de un grupo, necesitan estar ahí con ellos. Los nuevos creyentes necesitan protección. El niño pequeño necesita cobijo, el niño pequeño necesita abrigo, estar con él, apoyarle, ayudarle. El nuevo creyente necesita también eso. Necesita que alguien se preocupe por ellos, necesita que alguien incluso ayude a suplir algunas necesidades espirituales con ellos. Por eso Primera de Pedro capítulo 5 verso 8 dice: practiquen el dominio propio y manténganse en alerta. Su enemigo el diablo ronda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿A quién está buscando el enemigo para dañar, matar y destruir? Sino al creyente, al Hijo de Dios, y mucho más al nuevo creyente. Por eso muchos se decepcionan, porque no han tenido alimento, porque no han tenido protección, porque no han tenido acompañamiento. Y esa es una de nuestras responsabilidades como hijos de Dios, como rescatistas espirituales. El nuevo creyente necesita entrenamiento. Colosenses capítulo 2 dice: por eso, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, vivan ahora en Él, arraigados y edificados en Él, confirmados en la fe como se les enseñó, llenos de gratitud. Necesitan ser entrenados. Estos nuevos creyentes necesitan protección, necesitan alimento, pero necesitan entrenamiento también. Este desafío, querido hermano, querida hermana, no es del pastor de la iglesia. Este desafío, querido hermano, hermana, no es de los líderes de la iglesia. Este desafío no es de la Asociación Evangelística Bilira. Este desafío
es de la iglesia. Este desafío es de usted y es mío. Así que yo le animo, le motivo, oro por usted para que usted sea un agente un rescatista espiritual para aquellos quienes se están perdiendo aquí en la Ciudad de México. Y todos queremos un México para Cristo, amén. México para Cristo, hermano. Ese es el anhelo de nuestro corazón. Y por mí, que Dios los bendiga. Amén.